El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. En este primer domingo del Adviento, pues como han escuchado, la Iglesia nos invita a prepararnos y a estar preparados. Este es siempre el mensaje del Adviento. ¿Por qué? Porque el Adviento se mueve en una doble dimensión. En primer lugar, nos va a invitar para recordar ese acontecimiento histórico que significó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros le conocemos como el misterio de la encarnación. Es un misterio esto. Dios que se hace hombre sin dejar de ser Dios. Porque, bueno, ahí nos vamos a meter en el lío de la Santísima Trinidad, pero porque el hecho de que Dios se ha hecho hombre no quiere decir que quedó la plaza vacante de Dios, sino que una manifestación de Dios, una expresión de Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Es decir, como que si fuera esto, no digo una parte, ¿verdad? Pero sí una expresión de Dios, es la que, digamos, toma carne humana. Y por supuesto, sigue existiendo Dios. Y entonces, digamos que se ha tratado de hablar del Padre y del Hijo y del Espíritu. Pero por eso es un misterio la encarnación. Esto es lo que el Adviento nos invita a recordar, la primera venida. Y como parte de la preparación, yo creo que sí vale la pena ya considerar el tema del adorno, la ambientación de la casa. Ayuda positivamente, ¿verdad? Sentirnos parte de un ambiente festivo y navideño. Ya pasó el fin de semana las ofertas, ya fueron, se desengañaron, fueron a ver, tal vez no compraron nada, pero estuvieron ahí. Pero ahora hay que pensar en la casa. La casa es el lugar de encuentro, el lugar de nuestro descanso. Y vale la pena algún elemento por ahí festivo, ¿verdad? Que nos recuerde estas fechas. El olor posiblemente a la manzanilla, el olor posiblemente de alguna coronita, aunque sea de pinabete, o aunque sea un poquito de spray que echemos ahí de pino, no importa, ¿verdad? Pero sentir como la motivación de lo que es esta época. Yo creo que vale la pena aprovechar un poquito la coyuntura de este mes. No dejarlo para la última semana, ¿verdad? Porque pasa tan rápido que tal vez hasta por gusto sería arreglar la casa para unos días. Valía la pena considerar, ¿verdad? Con los niños, con las niñas, ahora que están de vacaciones, limpiar la casa, arreglar la casa, adornar la casa, hacer el nacimiento. Y en lo posible, pues si se da la oportunidad, pues participar en alguna posada, que por ahí ya van a empezar en estos días, pues la oportunidad pues también de acompañar por ahí esta tradición guatemalteca
que nos invita a acompañar a José y a María en busca de un lugar para su hija. Entonces por ahí habrá un poquito de ponche, seguramente, de repente algún chuchito, alguna cosa ahí para compartir. Pero vale la pena que la preparación, ciertamente que se busca y que se trata que sea espiritual, también la expresemos con algunos detalles, ¿verdad? Algunos detalles decorativos, especialmente en estos días previos a la Navidad. En segundo lugar, el Adviento nos invita nuevamente a pensar en la otra venida. La primera venida sabemos que se dio en la historia, pero no terminó de completarse el objetivo. Jesucristo venía como Salvador, como se anuncia en su nacimiento, pero la muerte de Jesús de alguna forma interrumpió, digamos, su proyecto y su misión. Por lo que Dios lo rescata de la muerte, lo regresa de nuevo a la casa y luego se abre la esperanza y la expectativa para nosotros los creyentes de la segunda venida. Me voy, pero volveré. Y entonces dentro de el tiempo del Adviento, el canto este que alguna vez hemos cantado, ¿se recuerdan? O creo que cantaron ahorita, no me fijé, perdón, si no me fijé, pero aquel que dice, ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos, ven. Bien, este canto es una expresión del Adviento. Ven, no tardes. Ven, que te esperamos. Incluso habría que decir, queremos que vengas. Y ojalá que vayamos cada día quitando de nuestra mente, ¿verdad?, esa sensación como que el día de la venida del Señor es como algo amenazante, como algo que va a suponer algo trágico, o pensar que la venida del Señor será mala para nosotros. Es el sentir de la iglesia. Ven Señor Jesús, ven para salvarnos. Y pensaba yo que efectivamente deberíamos de sentir esa necesidad, en primer lugar, por los difuntos. Porque si el Señor viniera en estos días, por así decirlo, la segunda venida, ¿verdad?, entonces ellos resucitan. Porque es la parte importante de la venida del Señor. Oficialmente no tendría sentido que viniera el Señor y otra vez como que dice, venimos a pasear y vengo a conocer y cómo están y mucho gusto saludarles y qué bueno que están bien. No, la venida del Señor es de salvación. Y por lo tanto, la esperanza cristiana se centra en que ese día será la resurrección. Por tanto, quienes tenemos algún pariente, algún conocido difunto, pues valdría la pena que fuera pronto, porque entonces se daría ya el tema de la resurrección de los muertos. Y habría otro beneficio para nosotros. ¿Cuál sería el beneficio para nosotros si fueran estos días? Que no moriríamos o no experimentaríamos la muerte. No experimentaríamos la muerte. Oficialmente sería ventajoso para nosotros, porque de la misma manera como los muertos resucitan, dice, también los vivos que estén presentes resucitarían. Sí, la conclusión podría ser esa, ¿verdad? La venida del Señor supone la resurrección de los muertos y los vivos se libran de la experiencia ciertamente dolorosa, ciertamente amarga de la muerte. En esos términos vale la pena pensar en que la venida del Señor debiera ser pronto. Pero como no se sabe, y el Evangelio hoy claramente lo dice, ¿verdad? No sea que nos agarre sorprendidos, porque si de repente aparece, pues nadie se va a enterar hasta el mero día.
Y efectivamente que nos vamos a enterar. Es decir, la percepción de la venida del Señor es que viene en gloria, rodeado de sus ángeles, y viene mostrando su poder salvador. Entonces, no va a haber la posibilidad, aparentemente, que nadie diga, yo no supe, o no me enteré, o no me di cuenta, estaba durmiendo y no oí que viniera, porque va a ser la manifestación plena de la presencia y del poder de Dios. Y la conclusión última que sacábamos, ¿verdad? Entonces nosotros participaríamos también de la resurrección sin vivir la experiencia de la muerte. Ahora bien, si todavía no va a suceder, si todavía falta, acuérdense que la dimensión de Dios es de inmortalidad. Y acuérdense que Dios vive en la eternidad, donde no existe el tiempo limitante para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros efectivamente vamos sumando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ¿verdad? Hasta llegar a 40 años de matrimonio, ¿verdad? Año tras año, ¿verdad que sí? Y entonces la preocupación nuestra es el tiempo. Vivimos condicionados por el tiempo. Un día más que pasa, para algunos podrá ser es un día menos de vida, para algunos podrá ser así la interpretación de un día o de un año más que pasa. Entonces, la relación es que nosotros vivimos condicionados por el tiempo, Dios no. Para Dios no existe el tiempo, para Dios no existe el año o el siglo, porque vive en la eternidad y por lo tanto no está sujeto a la temporalidad en la que vivimos nosotros. Entonces, si en el momento de la venida del Señor posiblemente ya algunos de nosotros hayamos muerto, tampoco importa que nuestra muerte sea antes de la venida del Señor, porque en el momento de la resurrección vamos a presentarnos delante de Dios con toda la carga de nuestra historia, con toda la memoria de nuestra vida. Es más, hay que pensar, ¿verdad? El día de la resurrección vamos a presentarnos ante Dios como que sí acabáramos de morir, como que si acabáramos de existir. Naturalmente, pues no en la forma última de nuestra vida, porque la resurrección supone la sanación y la restauración del cuerpo para que sea un cuerpo inmortal. Es decir, estas son las características del tiempo del Adviento en función de las dos venidas, la primera y la segunda. Pero mientras llega, el profeta Isaías nos presenta otra forma de encuentro. Veámoslo ahí en la primera lectura del profeta Isaías. Dice, más o menos al final del segundo párrafo, dice, tú sales al encuentro, hablando de Dios, tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Fíjense qué interesante esta perspectiva del profeta que nosotros la podemos constatar el día de hoy. Dios sale al encuentro. No dice, nosotros tenemos que ir al encuentro. Dios sale al encuentro de aquel que practica alegremente los mandamientos de Dios. Alegremente, es un tema importante, ¿verdad? Porque no se trata de que vivamos de acuerdo a los mandamientos del Señor y que lo hagamos de una manera amargada, como que si estuviéramos torturados por las exigencias de Dios, porque Dios nos priva de muchas cosas, porque somos infelices, porque no nos podemos divertir como otros que se divierten y hacen parrandas y hacen un montón de cosas. No, es vivir alegremente la fe. Y por ello es que el Evangelio, de alguna manera, pues también es una buena noticia. El
término evangelio significa buena noticia, alegre noticia. Es cierto que a veces uno tiene que padecer algunas situaciones, ¿verdad? Estar uno triste, ¿verdad? Perdió Municipal hoy 2-0, ¿verdad? Pero eso no pasa nada, ¿verdad? A ustedes que les gustan esas cosas, que sufren por esas cosas, ustedes que sufren por esas cosas, hay que mantener la alegría a pesar de los inconvenientes de la vida, a pesar de las circunstancias de la vida. Hay que mantener el entusiasmo. Por ello dice, Dios sale al encuentro. Y para nosotros en este momento es por medio del Espíritu que está en nosotros. Es decir, Dios viene a nosotros por su Espíritu. Lo va a hacer de manera plena en la venida del Hijo. Pero mientras llega a eso, viene a nosotros por medio del Espíritu. Está en nosotros por medio de su Espíritu. Y para nosotros católicos todavía más. Viene a nosotros por medio del sacramento, por la Eucaristía. También nosotros recibimos a Dios. No tenemos que estar así como que en la orfandad pensando cuándo vendrá el Señor, cuándo lo podré ver, porque ya se hace presente por medio de su Espíritu y por medio de la Eucaristía. Viene a nosotros el Señor por medio del sacramento. Está en nosotros por medio de su Espíritu. Y eso es lo que permite que el creyente, pues de alguna manera, tenga la ilusión, tenga el entusiasmo, viva de alguna forma la alegría de la fe. La fe es algo que se debe de expresar en sentimientos positivos. Sí preocupa cuando algunas personas en función de la fe sienten como una carga, como un peso, como una obligación, como requisitos que hay que cumplir, y que si en algún momento no se cumplen o no se llenan a cabalidad, siente uno el sentimiento de la culpa. La fe no es para sentir uno una carga o un peso. La fe es todo lo contrario. Es lo que nos fortalece, es lo que nos anima, es lo que nos da esperanza. La vida está llena de esperanza. Tiene que ser así. Vivir pensando siempre en las cosas que pueden suceder. Vivir pensando en las cosas buenas que podemos realizar. Vivir con la alegría y la esperanza de que el Señor vendrá un día y resucitamos. Vencerá la muerte por nosotros. Y entonces yo creo que hay muchos motivos de verdad para que en este Adviento pues nos sintamos también llenos y contagiados del entusiasmo que la fe debe de crear en nosotros. No es la religión solamente una especie de práctica que obligue. Yo creo que la religión es la aceptación libre de una buena noticia, en el caso de nuestra religión. La aceptación gozosa de Dios que está a favor nuestro, de Dios que viene para salvarnos. Démosle un aplauso al Señor en esta noche que estamos participando en este primer domingo del Adviento.